Eh, esta tarea tiene que ver con el desarrollo, si vale el término, de las ideas que nosotros podemos plantear de acuerdo a la realidad, ¿no? Esta realidad enfocada en lo que hace a la educación superior, que es la maestría que ustedes están realizando, y que de alguna manera, con las temáticas relacionadas a la educación superior, ustedes pueden empezar a desarrollar, vuelvo a repetir, ideas, ¿cierto? Focalizar problemas. Cuando yo digo, ¿qué es lo que ven? Cuando el ejercicio de ¿qué ven? ¿Qué vemos? En función de la educación superior relacionado a la temática que tenían 10 y algunos tocaron el 3, el 5 o el 6. Entonces ustedes han empezado a desarrollar, ¿no es cierto?, a partir de una idea de lo que sienten, ¿no?, diversos problemas, diversas necesidades, diversas ausencias, diversas falta de algo, y entonces van enfocando en el círculo de ese ejercicio cuál es el efecto de esos problemas, ¿no?, y qué nos afecta, cómo lo solucionamos, ya propuestas, ¿no?, que de alguna manera pueden esto enfocarse, si vale el término, en el tercer capítulo de una tesis, cuando hago yo la propuesta, la alternativa de solución a los problemas. Entonces me parece interesante que ustedes, en la medida de ese desarrollo que han hecho sus tareas, han podido enriquecer, ¿no es cierto?, lo que ustedes ya tenían planificado inicialmente en el primer módulo. Pues creo que desde ese punto de vista es interesante y empiezan a ejercitar ese modelo mental, ese proceso mental, ¿cierto? A partir de la idea que habíamos visto ya en la clase anterior, ¿no?, que es un proceso mental de la realidad, el conocimiento y cómo ese conocimiento voy articulando, inclusive mi cerebro, para que pueda yo tener conceptos, ¿no es cierto?, definiciones, precisamente de la idea inicial. Entonces, desde ese punto de vista, esa ha sido la primera tarea para empezar un poco, y vuelvo a repetir, a desarrollar, ¿no?, ciertas capacidades que nosotros tenemos, todos tenemos, para hacer un trabajo de investigación. Espero que haya sido comprendido, espero que, por lo menos en las tareas que yo he revisado, ¿no?, están bien, por si acaso. Eh, Creo que esa era la inquietud que yo tenía y ha sido respondida por ustedes. No sé si alguien tiene algún comentario al respecto de esa tarea. Licenciada Cecilia. No, no, licenciado, ninguna. Acabo de verla y sí, sí está calificada y he visto su comentario. No, Ah, ya, por mi parte no hay ninguna, está claro. observación. Ya, me alegra mucho. Licenciada Cintia. Licenciada Cintia, ¿algún comentario? Licenciado Justo, ¿algún comentario? Buenas noches, Lice. Por mi parte, he tenido un percance, he tenido un viaje a San Matías, entonces no he podido pasar el trabajo. Posteriormente ya se lo voy a pasar el trabajo, profe. Ah, ya, pues seguramente hay que ajustar. Yo voy a pasar mañana por la facultad y de pronto a los que se han atrasado podemos programar solo por esta vez alguna, qué sé yo, los rezagados que tengan la oportunidad de presentar esa tarea, ¿de acuerdo? Porque de alguna manera sí se pondera la nota, ¿no? ¿Está bien? Gracias, gracias, licenciado. Gracias. Bien. No, hoy vamos a continuar precisamente con este proceso de investigación, viendo el punto 2
la explicación de la elaboración en la orientación del proceso de investigación, el problema, la justificación y los objetivos. Quiero que se concentren bien, porque en función de estos puntos está la tarea para el lunes, que precisamente tienen que llegar a presentar sus trabajos personales en función de su temática, precisamente hasta el punto de la justificación. Y vuelvo a reiterar, creo que son 3 o 4 puntos hasta el proceso de investigación, hasta la justificación de la investigación. ¿De acuerdo? Habíamos visto en la anterior clase, en la anterior presentación, algunas preguntas que orientan al proceso de investigación, ¿no? Tipo de actividad o labor a realizar, personas involucradas en la actividad, temas o contenidos que se abordarán, justificación o razón que motiva lo que se va a hacer, objetivos que se desean lograr, la metodología, técnicas, tácticas, estrategias en la investigación, cuál es el plazo o el tiempo en que se va a realizar la investigación, cuál es el lugar geográfico, el espacio geográfico de esta investigación, con qué recursos se va a hacer y de pronto cuánto puede costar, ¿no?, el presupuesto para esa investigación. Esas son preguntas que de alguna manera orientan a la investigación, al investigador en su trabajo que está haciendo para hacer su trabajo de grado, en el caso de ustedes su trabajo de maestría, porque muy pronto van a hacer ustedes máster. Entonces, estas preguntas orientan ese trabajo de investigación que tienen que hacer, ¿cierto? Es importante también, y esto también es como recordatorio, ¿cuál es la selección y definición del tema? ¿Cómo es que ustedes han podido concentrarse en un trabajo de investigación? Interés por el tema. ¿Por qué es importante el tema? ¿Qué tiene de significativo ese tema? ¿Qué tiene de importante ese tema? ¿Qué tiene de vigencia ese tema? Y de pronto, ¿cuál es la profundidad? ¿Hasta dónde se puede abordar o se ha abordado el tema? ¿Quiénes han abordado ese tema de investigación? ¿Cuál es la capacidad para desarrollarlo? ¿Conozco la materia? ¿Conozco esta temática? ¿Tengo bibliografía? ¿Tengo material para realizar este trabajo? ¿Cuál es el tiempo necesario para realizar la investigación? ¿En qué tiempo voy a programar? No se olviden que la investigación amerita una programación en función del tiempo. ¿Cuáles serán las disponibilidades de recursos para hacer investigación? Yo estoy solamente recordando lo que ustedes ya han visto esto en metodología y que se supone que ya forma parte de su trabajo de investigación. Es lo que tendrían que presentar para el día lunes. Además de eso, hay otros puntos también, por ejemplo, los requisitos exigidos para el desarrollo del diseño de investigación. No se olviden que la Facultad de Humanidades tiene, ¿no es cierto?, requisitos exigidos cuando les piden qué es lo que debe contener, cuántos pasos, cuántas etapas, cuántas fases, qué es lo que debe contener ese trabajo de investigación. A eso se refiere el diseño de investigación, ¿no es cierto? Antecedentes, la problemática, el alcance, la justificación, los objetivos, etcétera. Son los pasos o etapas o fases de la investigación que significa cómo se va a diseñar esa investigación. ¿Cuál es el interés en cuanto a la temática? Es importante qué vigencia tiene esta temática. ¿A quiénes nos interesa?
¿A quiénes se beneficia esta temática o esta investigación? ¿Es útil? ¿Cuál es la pertinencia? ¿Cuál es la relevancia? ¿Qué utilidad tiene este tema de investigación o esta problemática que ustedes están haciendo en función de su tema? ¿Es importante? ¿Es relevante? Y de pronto, con esta investigación, es posible que se desarrolle un nuevo enfoque que implique la originalidad de ese trabajo. ¿Sí? Entonces, es importante estos puntos que consideren ustedes a la hora de abordar su trabajo de investigación. Otro punto importante es el problema. Muchos aquí tenemos problemas a propósito de este tema o elemento que parece redundante cuando se habla del problema de investigación. Y realmente es un problemón para el investigador, para la persona que va a hacer su trabajo de grado, ¿cierto? A veces yo les digo, pucha, tienen que ustedes soñarse en su almohada para visualizar, focalizar de manera adecuada ese problema de investigación. Y la recomendación es que se concentren, si vale el término, en problemas que pueden ser manejables, en problemas pequeños, en problemas que no sean con elementos grandes, ¿no es cierto? Que su alcance sea reducido de tal manera que el valor que pueda darse a través de esa investigación pueda ser significativa. Entonces es bueno concentrarse en problemas pequeños que nosotros podemos manejar, ¿no? Ya sea en nuestro trabajo, a través de la bibliografía, ¿cierto? A través de los amigos que nos pueden ayudar, que nos pueden dar datos. Entonces, problemas que sí son manejables, ¿no? Y que de alguna manera ellos nos van a permitir contribuir o enriquecer cuando se hagan la propuesta, la conclusión, etcétera, de ese trabajo de investigación. Entonces, el problema, dice acá, parte de la identificación y descripción de los síntomas, fíjense, que se observan y si son relevantes de la situación. ¿Qué significa? Que yo tengo que hacer, hace rato decíamos, es significativo, es importante, es factible, es relevante. Pues, ¿cuáles son esos síntomas que me van a permitir concentrarme en un problema de investigación? ¿Cómo inciden en la situación actual? Cuando digo situación actual, quiere decir que ese trabajo debe ser de vigencia, de actualidad, de manera tal que nos permita contribuir precisamente, ya sea al aspecto académico, ya sea al aspecto social, ya sea al aspecto de mejora, ¿cierto? En nuestra institución probablemente, ¿no? Esto es importante que se tome en cuenta. Ahí, por ejemplo, hablando de impuestos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el síntoma cuando se habla de elevación impositiva en el RSIVA a los dependientes? El RSIVA es un impuesto que todos los trabajadores contribuimos, ¿cierto? Todos los trabajadores nos descuentan el RSIVA o se pueden compensar a través de las facturas. Entonces, el síntoma es evasión impositiva en ese impuesto. ¿Hay evasión? Desde mi punto de vista, la evasión impositiva está vigente. Antes, ahora y probablemente en el futuro tengan problemas en cuanto a la evasión impositiva, ¿no? ¿Y cuáles son sus causas? ¿Es una normativa actual? ¿Tiene que ver algo con la política tributaria? ¿Tiene que ver algo con la cultura tributaria? ¿Tiene que ver con la fiscalización? Pues fíjense que son diferentes alternativas, ¿cierto?, que inciden en la evasión impositiva. ¿Cuáles son las causas de este problema? Y el síntoma es la evasión impositiva. Cuando hablo del problema, tengo que hacer la formulación del problema. Y la formulación consiste en el planteamiento de una pregunta que define exactamente cuál es el problema a resolver por el investigador. Esta pregunta central es clave para iniciar un trabajo de investigación.
es tremendamente importante que se pueda hacer un planteamiento adecuado, ¿no es cierto?, a través de una pregunta de investigación que me va a permitir direccionar, ¿no?, junto con los objetivos, ese trabajo de investigación. Me va a permitir cumplir las fases o etapas de investigación de una manera que no tenga muchos problemas. Entonces, es importante que se concentren en un planteamiento a través de una pregunta de investigación que defina, que clarifique, que visualice exactamente cuál es el problema a resolver por ustedes. Ahí dice, la pregunta debe ser clara y concreta, pero no debe llevar a una respuesta afirmativa o negativa. Hay algunos ejemplos. ¿Cuáles son los aspectos a incluir en un programa de inducción de personal de tal forma de desarrollar el sentido de pertenencia? ¿De qué manera los factores internos y externos de la organización afectan los resultados impositivos en la empresa? Entonces, fíjense, cuando uno hace la pregunta de investigación, tiene que abordar de una manera clara qué es lo que quiero investigar. ¿Cuál es mi tema? ¿Cuáles son los problemas? ¿De qué manera yo puedo focalizar, ¿cierto?, de una manera adecuada a través de una pregunta de investigación? Esta pregunta, como les digo y les reitero, es clave cuando empiezo yo a hacer un trabajo de investigación. Este problema tiene que ser capaz de sistematizarse. Este problema puede separarse, si vale el término. Y cuando hablo de separación, empiezo a hacer subpreguntas, ¿no?, unas subpreguntas de la pregunta central. Empiezo a distribuir ese problema que tengo, ese planteamiento de problema, en subpreguntas. Esas subpreguntas me van a permitir, por ejemplo, determinar mis objetivos específicos, ¿cierto? La gran pregunta central, la pregunta clave, me responderá a mi objetivo general. Y mis subpreguntas, la distribución de las preguntas, me permitirán escribir sobre mis objetivos específicos. Así funciona este tema de la sistematización del problema. Entonces, ¿qué dice? Consiste en descomponer la pregunta principal de la investigación, lo cual facilita la identificación de variables. Entonces acá ya empieza el concepto inclusive de variables, variables dependientes, variables independientes, que más adelante vamos a ver, ¿no?, involucradas en el estudio. Cada subpregunta debe tener implícita la variable o variables del problema planteado. Están relacionados, no pueden ser separados, no se pueden separar. Si bien es cierto que están distribuidos, ¿cierto?, de la pregunta central, las subpreguntas tienen una relación directa de esta pregunta central. Esto facilita la formación de los objetivos de investigación, ¿ya? Entonces, tenemos una pregunta central, ¿no?, que normalmente está relacionada con el objetivo general, y tenemos las subpreguntas, ¿no?, que son derivadas, la derivación de la pregunta central, ¿no? Al derivarse, se constituyen o forman parte de lo que son las subpreguntas. ¿Bien? También es bueno recordar cuáles son las fases del diseño de investigación. Y volvemos a preguntar, ¿qué estudiar? Empiezo a seleccionar y a definir el tema, ¿no?, viendo los aspectos de originalidad, relevancia, importancia, factibilidad, etcétera, cosas que ya habíamos comentado hace un rato. El título de investigación debe ser preciso, claro,
corto. La realidad de la investigación es problemática. De dicha problemática debe elegirse un factor en el que se determina como tema de la investigación y dentro del cual debe seleccionarse un problema investigable, ¿no? Si bien es cierto que hay muchos factores, elementos que forman parte de la problemática, y se debe elegirse un factor, el que se determina como un tema central de esta investigación. ¿Cuál es la situación actual? Y aquí ustedes deben determinar para hacer su tarea para el día lunes el planteamiento, formulación, sistematización del problema de investigación, ¿no? Identificando los síntomas, cómo se relacionan las causas de este problema, ¿no? Llegando a una interrogante o pregunta acerca del fenómeno. ¿Es correcto? O sea, estamos hablando ahorita de la pregunta central, ¿no? Y de las subpreguntas. ¿Qué pueden tener relación con esto, con este planteamiento? La ubicación contextual del tema, la delimitación y estructuración del tema, las razones que manifiestan la vigencia, los elementos que participan en el problema, las proyecciones que caracterizan y delimitan el problema, la formulación del problema. Entonces tienen ustedes allí, ¿no es cierto?, algunos elementos que pueden contribuir a hacer una redacción de manera correcta, de manera adecuada, de lo que significa el planteamiento de su problema. Estos puntos que tienen que servirles para que ustedes redacten su trabajo precisamente para el día lunes. ¿Qué propósitos tiene la investigación? ¿Cuáles son los propósitos? Los propósitos tienen que ser, están relacionados con los objetivos de la investigación. Objetivo general, los objetivos específicos. ¿Cuáles son los motivos para hacer el estudio? ¿Por qué se investiga? Las motivaciones pueden ser de carácter teórico, ¿no? Interesa profundizar algo, de carácter metodológico, de utilizar ciertas técnicas específicas, de carácter práctico. Lo mismo, esto de alguna manera les permite tener mayor precisión en su planteamiento del problema, en la justificación del problema, y que ustedes puedan redactar de manera adecuada. ¿Quiénes han investigado esto? Anteriormente hay investigadores que han hecho este tema, que se han dedicado a este asunto, que han escrito algo, que hay investigaciones pasadas sobre este tema. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué se pretende probar? ¿Qué se ha probado con relación a estos temas investigados? Y acá también es importante precisar, por ejemplo, el marco teórico, el marco de referencia o el marco conceptual. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Cuáles son las bases teóricas? ¿Cuáles son las variables indicadores para hacer este tema de investigación? ¿No? Es importante que tomen en cuenta este punto. Bases teóricas. Las bases teóricas, las variables, indicadores, forman parte del segundo capítulo en una tesis donde va precisamente el marco teórico, marco conceptual, marco referencial, ¿cierto? Estado del arte, que está relacionado con esos conocimientos desarrollados, planteados anteriormente, ¿no? Que tienen que ver precisamente con el desarrollo de esta unidad, de este capítulo, quiero decir, de este capítulo 2, ¿cierto? En el cual ustedes se van recopilando información para tener estas bases teóricas. El punto 6, ¿cómo se va a realizar la investigación? Incluye un marco metodológico, ¿no? ¿Qué tipo de investigación es? Explorativa, descriptiva, explicativa, mixta, etcétera, ¿no? Su diseño documental de campo, su población que pueda tener, la muestra a través de los datos estadísticos, ¿no? Encuestas, entrevistas, abiertas, cerradas, etcétera. Técnicas e instrumentos de recolección de datos y finalmente las técnicas de procesamiento y análisis de datos. Entonces fíjense que son las fases del diseño de investigación
importantes, importantes, muy importantes para hacer un trabajo de grado. En este caso, una tesis de maestría también. Hasta acá, ¿algún comentario que quieran hacer, por favor? Licenciado Mario, Buenas noches, ingeniero. ¿cómo está? Una consultita. Sí, dígame. Muy bien, ingeniero. Va a disculpar que lo corte. Lo que pasa es que yo entré un poquito tarde y no sé si ya estaba diciendo sobre el trabajo que nosotros tenemos que realizar para esta semana Ah, directamente. ya. Escuché algo sobre la tarea, algo así. Va a disculpar No, que lo no, haga repetir nuevamente. no se preocupe, no se preocupe, con todo gusto. A ver, y todos estén atentos a esto, a menos que me equivoque. Y si me equivoco, por favor, corríjame. Yo tengo entendido que todos ustedes ya tienen, por lo menos tienen la idea, o deberían tener, de su trabajo de investigación. Ese trabajo de investigación que les va a permitir hacer su tesis de maestría. Por lo tanto, deben tener definido su temática, deben tener escrito algo sobre su planteamiento del problema, deben tener escrito algo sobre su justificación de su investigación y probablemente los objetivos y quizás líneas para el marco teórico, marco conceptual. ¿Es correcto? Sí, ingeniero. Bueno, por mi parte me imagino que mis compañeros también, porque en los anteriores módulos ellos han hecho sus presentaciones o un avance acerca del trabajo que iban a realizar. Correcto, correcto. Creo que han llegado a la monografía, tal vez, no sé, no sé si estoy equivocado. Normalmente llegan a hacer su trabajo de monografía. No sé si ustedes lo han hecho. Y hemos realizado un trabajo de monografía en casi, si no me equivoco, en el primer módulo. Correcto. No, perdón, en Sexto, el quinto módulo, quinto, en sexto. el quinto sexto, Correcto, exacto. correcto. Entonces ya tienen ustedes una base. Ahora esa base pueden mejorarla o pueden cambiarla en función de lo que estamos ahora platicando, compartiendo. Ese es el propósito finalmente de este módulo, ¿no? Tratar de ayudarles en todo lo que se pueda para que tengan mayor precisión, ¿cierto?, en sus trabajos de investigación. Eh, no sé si está claro, licenciado Mario. Por el momento sí, claro. Ahora, el trabajo que les estoy pidiendo para el día lunes es precisamente que un poco desempolven, si vale el término, ese trabajo de monografía, ese trabajo que tal vez lo han ajustado después en nuestros módulos anteriores a la metodología de investigación. Pues vayan desempolvándolo, vayan mejorándolo, vayan contrastando con estas presentaciones que estoy realizando y el lunes me lo mandan, ¿no es cierto? Ya pues corregido, mejorado, etcétera, ¿no es cierto? Esa es la idea fundamental, o sea, si lo han hecho en la monografía, si el tema de investigación no lo van a cambiar, no van a tener mucha dificultad. Pero si van a cambiar por X motivo o razón su trabajo de investigación, probablemente tengan tropiezos. Pero esta explicación, estos puntos que estamos compartiendo, de pronto les pueda servir para tener mayor precisión en sus trabajos de investigación. Licenciada Cintia, ¿alguna opinión? Licenciada Cintia, licenciada Cintia, parece que no me escucha. Licenciada Cecilia, Licenciado, yo tengo una consulta. El planteamiento de problemas siempre tiene que ser en forma de pregunta. eh, hay dos cosas. Cuando uno habla de planteamiento del problema, hay una descripción del planteamiento del problema. Cuando digo formulación del problema, sí en la formulación es una pregunta central.
¿Me dejo entender? El planteamiento del problema es un elemento descriptivo de esa temática, de lo que estoy viendo, de lo que quiero investigar. Pero cuando hablo de formulación del problema, sí está, normalmente lo hago en términos de pregunta. Ah, ya, Eh, sí, eso no me quedaba muy claro. un Ya, favor, sí, ahora les sí. voy a pedir un favor ahorita a ustedes, ahorita que estamos en línea. ¿Se puede presentar así cortito? Bueno, ya tengo su nombre, pero de todos para identificar su nombre y su profesión, por favor, porque yo pienso que todos son licenciados y a lo mejor hay ingenieros por ahí. Empezamos por Cecilia. Ya. Bueno, mi nombre es Cecilia Pérez Chacón, soy licenciada en Economía Ah, qué y bien, estoy estudiando Ciencias de la Educación. perfecto, qué bien. Economista. Eh, Muy bien, Sí, pero excelente. no ejerzo. Soy yo docente de inglés, por eso estoy estudiando esta maestría y estoy en Ciencias de la Educación. Ah, ya, pero está bien, perfecto, me parece bien. Es bueno saber que hay un economista en el grupo. Licenciada Cintia. Cintia, ¿no está Cintia? Claudia. Buenas noches, mi nombre es Claudia Jerez, yo soy licenciada en Comunicación Social. Ay, qué bueno, comunicadora, excelente. Yo quería hacerle una pregunta, mire, con todas estas técnicas que hemos estado aprendiendo, ¿Ya? como que, veo que el tema que he estado trabajando todo este tiempo no va a ser fácil de aplicarlo y yo la verdad que quería cambiar de tema, ¿no? Pero como usted dijo, va a ser complicado volver a replantear todo. Entonces, si yo al final, cuando ya me toque aplicar mi tesis, cambio el tema, no va a haber ningún problema, ¿no? Si es que No, al no, final lo cambio, no va a ser necesariamente todo esto que hemos construido este tiempo. no va a haber ningún problema si usted cambia el tema más adelante o ahora. No va a haber ningún problema, por si acaso. Lo que tienen que ver es sentirse, qué sé yo, como hace rato planteábamos, comentábamos, que tenga usted el conocimiento suficiente de esa problemática. Uno, que tenga materiales de estudio de esa problemática. Tres, de pronto que tenga colegas, compañeros que puedan contribuir a ese trabajo de investigación. ¿Qué quiero decir con eso? Que sea factible, que sea cómodo para usted ese tema, ¿no es cierto? Normalmente en el proceso de la maestría, yo creo que el 90-80% están cambiando su tema de investigación, o sea, no hay ningún problema. Ahora, las etapas, bases del trabajo de la investigación, más o menos son comunes, pero no cambian mucho, ¿no es cierto? Lo que sí va a cambiar es el enfoque en función de esa temática que usted va a encontrar o que va a cambiar. O sea, no hay ningún problema por si acaso. ¿Está bien? Sí, sí, está bien. Precisamente por eso había escogido el tema que estaba trabajando, por lo de los colegas y la experiencia, Eso. pero creo que es un tema muy sensible y por ahí la gente no se va a abrir conmigo, así que quizás sea más fácil cambiarlo, por eso le preguntaba. No, se puede cambiar, no tiene ningún problema. Si hay alguna dificultad, por supuesto que sí, tendría que cambiarlo. ¿Ya? Ok. Licenciado Justo. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Justo Forja Guarachi. Soy licenciado en Ciencias Jurídicas, actualmente en el ejercicio libre, Ah, licenciado. muy bien, usted es abogado. Abogado. Sí, abogado litigante. Muy bien. Ahí tiene trabajos de investigación para el tema de derecho, ¿no? A propósito de tantos problemas en la justicia, ¿correcto? Sí, licenciado, Muy exactamente. bien, excelente, me parece bien. Muy bien, doctor. Eh, ¿Alguna duda que tenga de lo que estamos haciendo? Hasta el momento no tengo dudas. Qué, Estoy exactamente entendiendo lo que me está explicando, licenciado.
Qué bueno, me alegra mucho, doctor. Licenciado Mario, Bueno, buenas noches, ingeniero, otra vez. Mi nombre es Mario Teófilo Vélez Ávila. Yo soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física. perdón, no le escuché bien. Mi nombre es Mario Teófilo Vélez Ávila Ya. ¿Qué y soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física. Ciencia de la actividad física, qué bueno. Exactamente. Perfecto, qué bueno. ¿Qué opina ahorita de la actividad física? A propósito de los Juegos Odesur. Bueno, que es espectacular que se Pero hay haya mucho. construido lo- los nuevos coliseos que hay, ¿no? Pero la verdad es que hubiese sido mucho mejor que lo hagan en la sede que esté en Santa Cruz, porque hace mucho tiempo que no hay una sede o no se ha realizado los Juegos de Sur en lo que es Santa Cruz, el departamento de Santa Cruz. Y las infraestructuras ahorita en Santa Cruz, del sector deportivo, como Ajá. que falta mucho en lo que es infraestructura en la parte de Santa Cruz. Pareciera que las infraestructuras ya son, bueno, antiguas. Ajá. Pero, licenciado, una cosa es la estructura, que es una maravilla, la tengo entendido en Cochabamba, pero otra cosa es ya la competencia física, ¿no? Que ahí tenemos problemas, ¿no? Perdón, ingeniero, no lo pude escuchar bien. Una cosa es que tengamos buena estructura, por lo menos en Cochabamba, a raíz de los Juegos Sur, pero otro problema es la competencia física. Creo que ahí tenemos problemas, serios problemas, ¿no? En la preparación física. La verdad es que hay buenos preparadores físicos a nivel Santa Cruz. Bueno, en todos los departamentos hay buenos entrenadores a nivel, Ya. con buen nivel, les puedo decir yo. Pero habría que ver los resultados de estos Juegos del Sur para hacer por lo menos un análisis Ujú. si es que fue regular, intermedio o bajo el rendimiento que hemos tenido con los atletas. Eso sería lo primero. La verdad es que ahorita no estoy informado cómo están haciendo acerca de la organización, el control, las pruebas que tienen, que les tienen que hacer, bueno, a cada uno de ellos, ¿no? Más que todo el control de su condición física. ¿Cómo están? La verdad es que no sé. Eso sí. Correcto. Muy bien, excelente. Me alegra saber esas noticias. Licenciada Ana Julia. Hola, Us- hola, ¿me escucha? Ana Julia, Buenas noches, buenas sí, noches. buenas noches, licenciado, buenas noches, compañero. ¿Qué Mi profes- nombre es Ana Julia Solís Landívar y ¿Ya? soy licenciada en Ciencias de la Educación. Ya somos dos, creo, ¿no? No, una sola. Ciencia de Educación. Sí, ¿Algún comentario acerca de lo que estamos viendo? bueno, también estoy considerando cambiar mi tema, licenciado. Ya no. Yo les cuento que eso es absolutamente normal por si acaso, porque uno empieza con una cosa y termina con otra, y eso es prácticamente normal. Ya les decía, el 80-90% sucede en este tipo de programas que cambian su tema, porque no se sienten cómodos, porque tienen otras cosas más interesantes, porque hay mayor acceso a información para otros temas, etcétera. No hay ningún problema por si acaso. ¿Listo? Ok, licenciado, gracias. Muy bien. Solo me falta Cintia. ¿Está ahí Cintia ya ha vuelto? Dijo que no tiene audio, licenciado. ¿Perdón? Dijo que no tiene audio, escribió un mensaje. Ya con razón, no tiene audio. Pero qué raro, porque los demás estamos bien entonces, ¿no? Claudia, Justo, Mario, ya, muy bien. Ok, entonces fíjense, licenciados, que estamos viendo, acabamos de ver 6 pasos, 6 fases del diseño de investigación. Y yo les pido, por favor, que repitan, repasen estas 6 fases que les va a servir de mucho en su trabajo de investigación. Ahora, reitero, vuelvo a tocar el tema. Hasta el punto de justificación, tendrían que presentarme su trabajo
hasta el día lunes. Hasta el día lunes. Entonces tienen ustedes jueves, viernes, sábado, domingo y lunes inclusive, porque creo que hasta las 6 o 7, no sé, como 5 días para presentarme esa tarea. ¿Ya? No lo veo complicado. Ahora, los que tienen dudas, de pronto quieren cambiar de tema, estoy yo para ayudar por si acaso, porque esa es mi misión en este módulo, no hay ningún problema. Yo creo que abrir algunas horas, les voy a comunicar por WhatsApp. Mañana voy a abrir algunas horas de consultas, ya, en plataforma. Entonces, aprovechen al máximo todo lo que puedan, las dudas que tengan, ¿no? Si tienen que mejorar su trabajo, etcétera, por favor, con todo gusto, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Está bien, ingeniero? Muy bien. Muchas gracias. Creo que es el único que escucha por ahí. Vamos a continuar con unas 2, 3 diapositivas más. Por favor, no se vayan, ¿ya? Nos vamos a ir 9, 9 y 10, 9 y cuarto. No abandonen la plataforma como la anterior semana, por favor, les ruego. Muy bien, ingeniero. Estamos controlando las audiencias, por si acaso, y como esto es un sistema que te controla pues, todo, así que hay que cumplir, por favor, ¿ya? Pues no vamos a ver los objetivos, vamos a ver la siguiente clase, ¿ya? Porque es un tema bastante, igual, importante. Nos vamos a concentrar para la siguiente clase, los objetivos, en qué consisten, cuáles son sus características, cómo se redactan, etcétera, etcétera. Cosas que también lo han debido ver ustedes, pero que vale la pena volvernos a acordar y contrastar con nuestros trabajos para ver que estamos bien. Lo que sí vamos a ver son 2 diapositivas más. Esto, por favor, donde dice justificación. Fíjense ustedes. Aquí estamos hablando, cuando estamos escribiendo la justificación de nuestro trabajo de investigación, podemos remitirnos a estos 4 factores o 4 elementos para escribir lo que significa la justificación. Una justificación teórica, ¿no? ¿Qué significa esto? Aplicación de teorías, encontrar explicaciones, contrastar conceptos, ¿no? Estos elementos me forman parte del aspecto teórico y puedo justificar de alguna manera ese trabajo de investigación, ¿ya? Justificación metodológica. ¿Por qué hablo de metodológica? Porque me voy a apoyar en la aplicación de técnicas válidas, ¿no? Justificación metodológica. Justificación práctica. ¿Qué soluciones concretas voy a encontrar o voy a ser capaz de encontrar estos problemas? ¿No? Justificación de aportes. Aportes, ¿a quién puedo aportar con mi investigación? A la sociedad, al aspecto académico, ¿no? a mi entidad, como empresa, como organización, no sé, ¿qué aportes, ¿no? voy a lograr, ¿no? De tal manera que puedo justificar ese trabajo de investigación. Más todavía, 3 elementos más que pueden tomar en cuenta cuando estoy escribiendo la justificación. Una justificación social, ¿no? Que acabo de señalarlo, me va a servir a la sociedad. ¿A qué tipo de sociedad me puede servir? ¿Solamente a los académicos, a los estudiantes, a la universidad como organización? Justificación operativa. ¿Qué procedimientos o técnicas, ¿no? O mejoras en el, qué sé yo, por decir un ejemplo, en el reglamento de las leyes educativas, puedo yo sugerir, puedo yo recomendar, puedo yo ajustar, ¿no? De tal manera que me va a permitir mejorar procedimientos, reglamentos, inclusive pues las leyes, ¿no? Las leyes, en este caso, del campo educativo. Justificación académica. ¿Cómo me va a permitir mejorar, por ejemplo, el aspecto científico? Alguien ha hecho un trabajo acerca de la educación superior con relación a la investigación, por ejemplo, ¿no?
Entonces, académicamente, ¿cómo yo puedo justificar que me va a permitir realizar una mejora en ese escenario académico, en ese escenario investigativo, científico, tecnológico, ¿no? Entonces, eso quería yo compartir con ustedes hoy. No se olviden que hasta la justificación tendrían que escribir, enviarme su trabajo hasta el día lunes. ¿Algún comentario, alguna duda que tengan? Yo una duda, ingeniero, va a disculpar que lo corte No, nuevamente acá. con todo gusto, por favor. En la parte de la justificación siempre he tenido esta inquietud. Ya. Lo que pasa es que, ¿qué es lo mejor en la tesis? Poner la justificación y hacer sus divisiones, por decir, viene justificación teórica, justificación académica, justificación social, o Ya. poner justificación y hacer directamente una plana. O sea, es importante poner los subtítulos, teórica, académica, social. No, no necesariamente, no necesariamente. Pero sí, al escribir, tiene que señalar esos elementos. ¿Me dejo entender? Muy bien. Puedes hacer una Sí, descripción de un contexto general, pero tocando indirectamente estos elementos, porque sí o sí tendrían que estar tomados en cuenta. Una pregunta, ¿acaso tendría que tener todos estos ámbitos la justificación? ¿No podría ser solamente uno? Por ahí mi justificación solamente es social. Normalmente tendrían que tomar en cuenta por lo menos tres elementos de la justificación: social, académica, científica. Necesariamente tendría que tener tres. Por lo menos tres, sí, por lo menos tres. En las tesis que se han visto, que se han revisado, muchas tesis, inclusive de pregrado, posgrado con mayor razón, sí, por lo menos tres justificaciones. Tiene más, Bueno, tiene más, pero por lo menos mínimamente tres, ¿ya? bueno, gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra duda? Finalmente, también tienen que tomar en cuenta, por si acaso, hasta dónde, cuál es el alcance de la investigación. ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es la profundidad de esta investigación? ¿No es cierto? Su área geográfica, sus puntos sobre los cuales se orientará la investigación, el periodo o tiempo que abarcará la investigación, qué muestra, qué estrato va a comprender la investigación, cuál es el alcance de la investigación. Cuando hablo de alcance es los límites, ¿no? Medir la profundidad de esta investigación, ¿no? Aspecto geográfico, aspecto temporal, ¿no? Especialmente esos dos puntos, ¿no? Geográfico y temporal. Eh, Existencia de un soporte bibliográfico, cuando hablo de técnicas de investigación. Y esos puntos son los que tendrían que tomar en cuenta lo mismo para su trabajo. Con esta presentación, yo termino acá. Revisen ustedes, por favor, el material que se les ha enviado. Mañana, en la tarde, estén atentos a la plataforma porque vamos a trabajar con consultas, porque como van a hacer su trabajo, van a tener dudas, alguna inquietud. Entonces vamos a abrir algunas horas de consultas, les voy a escribir al WhatsApp para que sepan. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Por el momento ninguna, ingeniero. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho. Son las 9:12. ¿Algún comentario final? Por mi parte, licenciado, ninguna. Muchas gracias, licenciado, doctor. Licenciada Cintia, Claudia, Ana, lo que les pido es que estén atentos al WhatsApp mañana en la tarde. Ya voy a tener alguna novedad para hacer consultas. Vamos a abrir unas horas, ¿listo?
¿Me escucharon?